Bienvenido, Quique Bassat, a La Gran Pregunta, ¿no? Recomendado por Lluís Bassat. Y hoy te quiero hablar de cómo hacer de la vocación una profesión. Quique. Hola, muy buenos días. Pues me gustaría tirar de este hilo conductor, ¿no? Empezar justo con esto. Quique, ¿cómo es tu experiencia de hacer de esa vocación una profesión? Bueno, es una historia que va atrás en muchos años. Yo empiezo con una vocación hacia los 12, 13 años de edad por África. Una llamada de aquellas. Tuve la suerte de viajar a África cuando era jovencito y entender que quería de alguna manera trabajar en África, sin saber de qué quería trabajar. Y esa primera vocación, que fue una vocación geográfica o cultural, no sé cómo describirla, es la que me llevó a decidir que quería hacer medicina, porque entendía que como médico podría trabajar muy bien en África. Es la que me llevó a hacerme pediatra, porque dentro de la medicina, la pediatría era el área más olvidada y la más necesitada en África. Y luego la que me convirtió en investigador, y es lo que soy hoy. Soy un investigador en temas de salud global relacionados sobre todo con África. Pero todo esto nace de un momento de iluminación en la adolescencia en la que entendí que el lugar donde naces determina muchas de las posibilidades que tienes en la vida de que te vayan bien las cosas y que por tanto yo quería intentar cambiar las cosas desde el lugar donde entendía que había más problemas, y ahí eso era claro que uno de esos lugares era África. Qué buena intervención esa primera, ¿no? Porque has tocado para mí tres cosas muy importantes. Una, claro, la vocación nace de ¿para quién? Pues, y esa cultura es África, y para quién, para esos niños y esas niñas que se va desarrollando, que tú lo viste en su día y se va, y es que queda ahí y vas desarrollando, y entonces ¿dónde puede ayudar más? Esta es una pregunta que despierta una vocación antes que una profesión. ¿Y dónde puede ayudar más, no? Y después, además, con una conciencia bastante clara, que yo tengo la suerte de tener una pareja, Nadia, la mujer de mi mujer y la madre de mis tres hijos, que una vez me dijo en Nepal: hemos tenido mucha suerte por donde hemos nacido y nuestra pregunta debe ser ¿cómo podemos ayudar? Entonces, me parece una gran pregunta. Está clarísimo, y el mundo de hoy es un mundo infinitamente mejor del mundo de hace de unos años atrás o de unas décadas atrás, pero sigue escondiendo unas enormes inequidades, ¿no? Y el lugar donde naces es probablemente uno de los factores que más determinará tus posibilidades de sobrevivir y de tener éxito en la vida. Y no ser consciente del privilegio que es haber nacido donde hemos nacido, pues eso es un defecto que tenemos la mayor parte de la población que ha tenido la suerte de nacer en entornos de abundancia y de riqueza, ¿no? Y yo tuve la churra y la suerte de darme cuenta de esto muy temprano en la vida, y he intentado ser consecuente con ese momento de iluminación y decir, oye, pues intentemos dedicarnos a algo que sirva para ayudar a aquellos que por las circunstancias de donde han nacido lo van a tener más difícil. Hay otra palabra que has dicho también, ¿no?, que me parece muy importante y me gusta, de un filósofo que dice, este filósofo para mí es un filósofo de este siglo, ¿no?, y es alemán, y tiene un libro que se llama La política de un rebelde, Michael Onfray, y él dice: a mí me mueve la equidad aquí ahora. Es que la equidad, primero, es una palabra que no se utiliza suficientemente y que mucha gente ni siquiera sabe lo que quiere decir, ¿no? Pero a mí es lo que más despierta ganas de levantarme por las mañanas y salir a trabajar, ¿no? El intentar luchar contra la inequidad, que es lo contrario de la equidad, ¿no? Y inequidades hay muchas, pero inequidades en salud, que es a lo que intento dedicar mis esfuerzos yo a resolver, pues son muy flagrantes, ¿no? Y es muy triste que no tengas igualdad a la hora de acceder a la salud, dependiendo de dónde nazcas, acceder a los medicamentos esenciales,
Tengo un infarto aquí en Barcelona en la calle y a los 5 minutos tendré una ambulancia medicalizada que pueda sacarme del problema o por lo menos llevarme cerca de los servicios de salud. Esto te pasa en una zona rural de África y no tendrás esa suerte, ¿no? Y eso es solo el acceso, pero luego si tienes que ser hospitalizado en un entorno de baja renta, pues no tendrás acceso a medicamentos muy esenciales y muy sencillos y muy básicos, ¿no? O a cirugías o cualquier otra estrategia de salud que pueda ayudarte a curarte de aquello que necesites una cura o a prevenir aquello que vas a poder adquirir en el futuro. Y la investigación es la mejor herramienta, creo yo, para intentar resolver algunos de estos problemas o intentar reducir estas grandes brechas e inequidades que se producen en el mundo. Y por eso el camino natural en una carrera médica avanza hacia la investigación, ¿no? Porque el efecto multiplicativo o el impacto multiplicativo que tienes como investigador no tiene nada que ver con el que tienes como médico. Fíjate, porque ahí veo otro punto también muy interesante, ¿no? Y es esa parte evolutiva, ¿no? Yo tengo una vocación, una llamada, entonces decido, pues, oye, pues voy a estudiar pediatría, para ir con pediatría tengo un impacto y con este impacto pues digo, oye, pero ¿y cómo puedo impactar más? Y entonces pues voy a empezar a montar un equipo, ya no soy pediatra solo, sino voy a poner... Y al final llego hasta enero de este año, ¿no? Donde dirigir un equipo de 600 personas en un proyecto de investigación, ¿no? Dentro de tu proyecto, pero lo que decías de esas 600 personas. Quiere decir, tú siempre estás pensando, y me parece que esto tiene que ver mucho cuando descubres la vocación, y es la pregunta de cómo puedo impactar más de forma indirecta. Entonces, ¿cómo Sí. puedo llegar a más? O sea, ¿cómo puedo resolver más ese problema de inequidad o esa equidad? ¿Cómo puedo seguir impactando? Entonces, pues me hago investigador. Pues lidero un equipo de 600, porque lo que importa es esa vocación. Eso es lo que te hace levantarte cada mañana y además te desarrolla como ser humano, porque eres un enorme profesional. Me baso en artículos, me baso en... O sea, no en, lo digo yo, en evidencias, ¿no? Pero ¿qué te lleva a esto? Lo vas viendo a lo largo del camino y evidentemente recibes el input de mucha gente importante que te aconseja a lo largo de ese camino, ¿no? Estos no son ideas originales mías en muchos casos. La vocación sí que es original mía y eso está clara, pero yo empecé a trabajar en África como pediatra, como clínico y veía 50 o 60 o 70 pacientes y quedaba muy satisfecho de mi rendimiento diario porque resolvía muchos problemas agudos de estos pacientes. Pero no deja de ser esto una gota en un océano, ¿no? Porque los pacientes están siempre ahí. Y en cambio fui viendo poco a poco que cuando proponías ideas de investigación, el impacto de esta investigación a lo mejor no era inmediato, igual que lo es la asistencia, pero tenía un potencial multiplicador gigantesco, ¿no? Y pues por ponerte un ejemplo, si estás trabajando en evaluar una nueva vacuna, y nosotros hemos trabajado muchos años evaluando una vacuna para la malaria, que es una enfermedad que mata a más de 500.000 de niños cada año. Bueno, yo como pediatra, la gran mayoría de estos 50 niños que atendía al día eran casos de malaria, ¿no? Y resolvías el problema. Pero cuando estás hablando de una estrategia más a medio o largo plazo y aunque hayamos tardado cerca de 20 años, ves que hoy, en enero o en febrero del 2024, tienes una nueva vacuna contra la malaria que se está administrando ya a los niños que nacen en determinados países africanos, y esto tiene un potencial transformador gigantesco, ¿no? Y esto no salvará la vida de 50 niños al día, esto salvará la vida de miles y miles de personas, ¿no? Entonces, esa es mi visión de la investigación, una investigación muy aplicada que aporte soluciones a los problemas y con una cronología a medio plazo, no que tengamos que esperar décadas, ¿no? Para resolver los problemas. Y eso es lo que ha guiado mi toma de decisiones, porque he tenido la suerte de estar involucrado en programas y proyectos de investigación que tenían ese horizonte a corto plazo y que decías, bueno, si funciona esto,
va a resolver un problema no en el futuro lejano, sino a corto plazo. Y lo vamos a ver. Y como lo vamos a ver, nos va a dar un feedback positivo de lo que hemos estado trabajando para resolver. Y eso es lo que me provoca una gran felicidad, ¿no? Ver que lo que has hecho acaba cambiando las cosas. Otra parte importante también que saco de esta intervención hoy es el pasar del corto al medio plazo. El pasar del corto a estar en pediatría allí y es como una adrenalina del día a día, ¿no? Cada niño, cada paciente, o sea, o en nuestro caso cada alumno, venga, otro. Y cuando te vas cogiendo perspectiva y dedicándote más a esa investigación de impacto, o sea, claro, tienes que empezar a pensar más a medio. No tienes la recompensa diaria, pero la tienes que buscar en otros lados, en ese equipo, en esos investigadores, en esos pequeños avances, en esas pequeñas evidencias que vas encontrando hasta que en ese camino pues ves que en 5, 10, 15 años consigues erradicar más ese problema, ¿no? Pero es otro síntoma desde la vocación y esa madurez y esa evolución como ser humano, ir pasando del corto al medio largo, como ese objetivo. Absolutamente, pero el corto no deja de ser poner tiritas a los problemas, ¿no? Y está muy bien, y es absolutamente necesario poner esas tiritas, pero no los resuelves, simplemente los escondes o los solucionas temporalmente, ¿no? La investigación te da esa visión de resolución del problema mucho más adecuada, ¿no? Y no lo haces solo, de nuevo, vas construyendo un equipo que es parte del proceso, porque la investigación no se hace de forma individual, se hace siempre en equipo, ¿no? Y lo vas construyendo allá donde es más necesario también, ¿no? La capacitación de personal técnico y de nuevos investigadores, de una generación nueva de investigadores en un entorno rural de África tiene tanto mérito como la idea en sí del proyecto que quieras implementar, ¿no? Porque eso es un legado que quedará. Eso no es simplemente una solución técnica a un problema de salud, sino que es además una capacitación de los futuros líderes que serán los que les toque resolver estos problemas en el futuro. Y para mí eso es otro de los grandes logros de lo que estamos haciendo, ¿no? Ver que a medida que vas construyendo, vas sedimentando unas capacidades en un entorno donde no existían esas capacidades. En esta intervención, ¿no? También desde esa parte más vocacional, voy a coger el hilo conductor desde el principio porque creo que aquí hay un salto, ¿no? Importante. Entonces es desde esa parte más vocacional, esa llamada, donde empiezo a desarrollar una profesión gracias a las habilidades que voy desarrollando, que tengo alineado a mi talento, conectado con esa necesidad y esa vocación. Pediatría llegó a generar la investigación, pero de repente empiezo a pensar en cómo hago un liderazgo que nosotros llamamos colaborativo, que es cómo voy dejando líderes. En primer lugar, a mí me reconocen el liderazgo. ¿Por qué? Porque llevo toda esa trayectoria. Entonces, no es que yo me ponga el liderazgo, es una responsabilidad que se asume porque alguien te lo pone. Alguien te dice, oye, vayamos juntos a hacer esto, ¿no? Y una vez que eso lo tienes, empiezas a pensar ya en, venga, pues ahora creemos equipos que cada vez sean más autogestionados con líderes que puedan desarrollarlo allí. Y esto es una manera de liderar donde estás pensando en legado. ¿Qué pasa si yo no estoy? Absolutamente. Cuéntame de esta parte, ¿no? Esta forma de liderar, que creo que también ahí tienes una experiencia y un bagaje enorme, y es bueno que lo compartas con las personas, cómo vas viviendo ese proceso. Claro, cuando decidimos trabajar en un entorno como Mozambique rural y empezamos a trabajar ahí a finales de los 90, después de un periodo de conflicto armado de muchísima duración, un país que estaba entre los más pobres del planeta, una cosa donde hay un gran déficit es en futuros investigadores, ¿no? Y la investigación es un lujo del desarrollo, ¿no? Creer en la investigación cuando eres un país tan pobre es un mérito, ¿no? Estás en una fase en la que estás poniendo aquellas tiritas y nada más, ¿no? Y que nuestra contraparte en Mozambique en su momento creyese que era importante apostar por la investigación,
pues fue un paso adelante gigantesco, porque tenían muchos otros problemas y no era eso lo que parecía obvio que se tenía que hacer. Ahora bien, eso empieza y eso empieza con un gran desierto en el que no hay cuadros formados. Hay evidentemente médicos y hay evidentemente personas con interés por la investigación, pero hay muy pocos especialistas, ¿no? Y ahí se empieza a picar piedra y se empieza a construir, evidentemente siempre de forma colaborativa, pero ofreciendo una oportunidad de crecimiento de la misma manera que nos gustaría recibirla a nosotros, ¿no? Pues un programa de formación, con sus maestrados, con sus doctorados, exactamente de la misma calidad que nos gustaría poder hacer nosotros. Y de hecho, yo soy parte de ese programa también, ¿no? Yo también me formo en el terreno, en Mozambique, desde la medicina hacia la investigación, ¿no? Y allá hago mi primer trabajo de campo, allá luego es mi plataforma para hacer un maestrado y mi doctorado lo hago con el trabajo que estoy haciendo en ese momento allí, ¿no? Entonces, eso va en paralelo a toda una serie de profesionales de diferentes ramos que se van formando en Mozambique, y cuando hablo de Mozambique lo extiendo a todo el trabajo que hacemos en otros entornos, ¿eh? Pero Mozambique es el que tengo más cercano porque es donde también he vivido muchos años, con la idea de que ahí se están formando los futuros líderes, ¿no? Y intentando alejarnos del modelo más colonialista de aproximación a la cooperación en salud y a la investigación en salud en países de baja renta. Esto se hace siempre con un horizonte muy a corto plazo, de decir, bueno, en el momento que esos líderes ya estén capacitados, el liderazgo de la investigación tendrá que ser llevado por ellos. Nosotros podemos estar colaborando todo lo que se quiera, pero el centro de investigación, que en su momento había sido un programa colaborativo entre el Gobierno de España y el Gobierno de Mozambique, pasará a ser lo antes posible un centro 100% mozambiqueño, ¿no? Y así fue como se hizo. Y ahí el mérito es de mi mentor, el doctor Alonso, que en su momento lo tenía clarísimo, él lo vio clarísimo esto, y el tiempo ha demostrado que tenía mucha razón, ¿no?, en esa estrategia. Y desde el año 2008 el centro de Mozambique es un centro 100% mozambiqueño, en el que nosotros con el que seguimos colaborando de forma estrechísima y somos partners preferenciales, pero desde la perspectiva de las necesidades que los mozambiqueños decidan que son las que deben guiar la investigación en ese país. Y así ha sido con todos los profesionales, y así ha sido con los miembros de mi equipo en su momento, que ahora tienen sus cargos en Mozambique y sus responsabilidades en Mozambique, y con los que seguimos colaborando de forma muy estrecha. Pues, o sea, aquí saco otras dos conclusiones también en esta parte, ¿no? Intento sintetizar en esta parte. Una es, me quedo con la parte de qué importancia es estar siempre en el terreno, da igual donde estés. O sea, y si te dedicas al tema de, pues en nuestro caso, ¿no?, más del aprendizaje, y siempre estate en contacto con alumnos, porque si no te vas, pero con esa mirada de, oye, vamos a ver cómo generamos líderes que sean capaces de esto que nosotros les formamos y compartimos todo este conocimiento, adaptarlo a su cultura, que es donde nos llevan ventaja, en su cultura, ¿no? Y como esto, al final, con métricas comunes, somos capaces de ir alineados, pero claro, que pase a ser 100% de ellos, ¿no? Como al final a nosotros nos gusta, siempre llegado un momento, es este parte de X años, debería ya de ser independientes y autónomos, no debemos de estar ahí. Sí, podemos seguir con esta colaboración estrecha para otras cosas, pero no en cuanto que estemos gestionando nosotros eso, ya tiene que ser autogestionado por la organización que contrata o el acuerdo que se ha llegado, ¿no? Entonces, qué importante seguir colaborando, porque las relaciones a largo plazo incrementan el impacto indirecto, y claro, ya fue muy difícil forjarla, ¿no? Pero ya desde otras perspectivas. Yo lo veo muy claro. El pasar por ahí a mí me ha servido para entender las cosas desde el lugar propio donde los problemas deben ser resolvidos, ¿no?
Yo evidentemente traigo mi bagaje cultural previo, y si no hubiese pasado y hubiese vivido durante años en diferentes etapas, porque es tan importante el pasar por ahí como hacerlo en diferentes momentos de tu progresión profesional, pues nunca hubiera entendido realmente cuál era la mejor manera de intentar crear ciencia para resolver esos problemas, ¿no? Además, hay todo un componente de imperialismo cultural que llevamos y es imposible desprenderse de él, ¿no? Entonces, en esta época y particularmente ahora en la que se está hablando tanto de intentar descolonizar estas aproximaciones, es particularmente útil haber pasado por ahí primero y entender bien y luego saber estar en el lugar que te toca estar, ¿no? Y ahora el lugar donde nos toca estar es que la gestión del día a día, la gobernanza del día a día de instituciones, particularmente en África, pero en cualquier otro entorno de baja renta, tiene que surgir de allá y tiene que ser los propios líderes locales los que tiren el carro hacia adelante, ¿no? Y los que promuevan la dirección y el rumbo hacia dónde tienen que ir las instituciones que ahí se crean. Y nosotros siempre seremos bienvenidos si somos capaces de entender que somos los invitados y que no somos los directivos, ¿no? Nosotros ahí estaremos siempre como los partners que están en los momentos fáciles y en los momentos difíciles para ayudar, pero somos invitados, no somos en ningún caso los dueños. Y esto me conecta con una frase que decía Alex Payet, un invitado que tenemos en La Gran Pregunta, ¿no? Que decía que importante es saber pasar la antorcha. Y lo decía, te pongo en contexto, ¿no? Al final hay que encender el fuego, ¿no? Hay que mantenerlo vivo y luego hay que pasar la antorcha, ¿no? Y ese movimiento de paso de antorcha es muy importante, ¿no? Y cuando lo consigues, para mí hay otro aprendizaje que quiero que compartas, que es ese momento donde digamos que hay una cosa que se te da muy bien, ¿no? Yo lo vivo así, a ver si te he entendido, Quique, pero como que es una zona de excelencia máxima tuya, pero sabes que hay otra llamada. Y a mí eso siempre, no soy muy rápido, yo por lo menos, en soltarlo porque me cuesta, me sigo agarrando y digo, ay, ya, pero... ¿no? Y al final lo sueltas, ¿no? Pero no soy tan rápido. ¿Tú cómo llevas esa parte, ¿no? De saber que aquí estoy en la excelencia, pero hay otra llamada más. ¿Te cuesta soltar esa parte y a la siguiente, o sea, coger este equipo o no? ¿Tú lo haces más natural? No, hasta ahora no me había tocado demasiado hacer esto. Y de hecho ahora estoy experimentando no solo en el ámbito profesional directo en el que me sentía muy cómodo como investigador, y ahora me toca hacer otra cosa, ¿no? Mantengo mi, mi pasión por la investigación y lógicamente no me gustaría nada dejarla, pero no me toca hacer el día a día de la investigación como lo hacía hasta hace unos pocos meses, ¿no? Y esa llamada que mencionabas tú, pues a lo mejor pues tengo un rol diferente ahora y tengo que dejar ir por un lado y empoderar a los miembros de mi grupo que lo hacen muy bien y probablemente mucho mejor que yo, aquello que estaba haciendo yo hasta hace poco y asumir otras responsabilidades, ¿no? Pero eso pasa en todos los ámbitos de la vida y no hay peor mal que el no saber salir a tiempo de situaciones en las que te toca salir, ¿no? O en las que te toca empezar a dejar de asumir esas responsabilidades, ¿no? Y eso nos cuesta mucho a los humanos. Nos cuesta mucho porque tenemos un ego que hay que alimentar y el ego se nutre mucho de tu estabilidad y de saber, de estar en aquellos lugares en los que ya sabes mover y ya sabes hacer esas cosas. No sé qué tal me va a salir, todavía no estoy seguro que lo vaya a hacer bien, pero al menos he entendido que es lo que me toca hacer ahora, ¿no? Y te decía, ¿no? En otros ámbitos de mi vida donde he tenido posiciones de liderazgo en algunos otros temas, esto también me ha tocado dejar de tenerlas y uno se siente muy inseguro, ¿eh? A nadie le gusta que le digan, oye, has hecho esto muy bien hasta ahora, pero ahora tienes que dar paso al siguiente.
bueno, en el fondo es renunciar al gran privilegio de sentirte empoderado, ¿no? Pero es mucho mejor el saber que los que vienen detrás tuyo lo van a hacer mejor que tú. No hay nada peor que rodearse de gente peor que uno, ¿no? Al revés, lo mejor del mundo es saber que los que vienen detrás tuyo son mucho mejores. Sí, yo ahí en otra persona que también le tengo muchísimo aprecio, ¿no? Que es Rebeca Navarro, siempre me ha dicho, es una persona que sabe mucho de talento y que trabaja en grandes organizaciones. Y siempre me ha dicho, Ramón, esto es muy sencillo. Buenas personas con ganas de aprender e inteligentes. Entonces, al final, cuando empiezas a fichar así, ¿no? Y que yo ahora un poco por este nuevo rol que te toca, ¿no? Yo creo que esa humildad que yo te otorgo, no te digo que o sea, yo te la otorgo, yo la veo, ¿vale? Es otro, como el valor del liderazgo es algo que te otorgan, no que tú puedes decir que lo eres, ¿no? Esa humildad con esa firmeza en el propósito, cometerás muchos errores en este nuevo rol que ahora me apetece hablar de liderazgo, ¿no? Te da igual, porque serán errores que te lleven al éxito, porque desde ahí es desde donde nace. Nace desde, no puede ser desde otra manera, no será perfecto. O sea, por lo menos yo el día que asumí que la imperfección forma parte de mi vida de manera natural, pasé a disfrutar más de la vida, ¿no? Y lo que pasa que hecho desde esa parte de humildad y desde firmeza en el propósito, pues será lo que tiene que ser, ¿no? Y en esa parte empiezas un nuevo rol y ahora me apetece también, ¿no? Toma equipazo a dirigir un... Déjame llamarlo un monstruo, aunque no, por favor, que no se quede como que yo le llamo monstruo, ¿no? Pero a las 600 personas. ¿Qué retos afrontas nuevos? Es curioso lo de la humildad, pero claro, es que cuando te han precedido gigantes, claro, uno entra en una posición como esta con una cierta sensación de farsante, ¿no? De decir, oye, yo soy un modelo muy diferente de lo que me ha precedido y lo que me ha precedido era muy bueno, ¿no? Entonces, la primera sensación es decir, por Dios, que no cagarla, ¿no? O sea, no equivocarse, porque los otros no lo han, bueno, todos han hecho errores, lógicamente, pero eran muy buenos, ¿no? Entonces, es parte de ese proceso de aprendizaje, de prudencia inicial, porque quieres asegurarte, quieres tener la tranquilidad absoluta de que no te vas a equivocar, pero también aportando tu granito de personalidad y tus ideas propias y tu visión de hacia dónde crees que debe ir la institución, ¿no? Y luego sin ser revolucionario también, ¿no? Los cambios revolucionarios pueden ser buenísimos y son peligrosísimos también en muchos casos, ¿no? Y aunque yo pueda tener un cierto espíritu revolucionario, hay que saber reconocer la estabilidad y el bienestar de una institución que funciona bien, y por tanto, cuanto menos toques de eso, mejor, ¿no? Y cuanto más evoluciones sin revolucionar, mejor. Entonces, yo estoy en esa situación ahora, recién aterrizado, muy cómodo porque estoy en mi casa, no es que haya cambiado de institución, sino que he ido creciendo dentro de mi misma institución, por lo tanto me la conozco muy bien y con ganas de seguir tirando hacia adelante y demostrando que lo que hacemos tiene un sentido, que tiene un impacto. Al final lo más importante es poder asegurar que sigamos teniendo ese impacto que creo que tenemos o incrementarlo y confiando en el grupo, ¿no? en el gran rebaño que somos, no en mis capacidades individuales porque de eso no se trata. Fíjate, en esa intervención también, ¿no? Dos puntos que destaco. Una, a mí me pasa por lo menos igual, que es quiénes son los fundadores de esto. Cuando yo tengo que entrar en una organización y además no es la mía, ¿no? Algunas veces como colaborador, sí que me gusta hacer un repaso como quién ha fundado esto.
Y si me pueden dar o sea, a leer de ese fundador y empaparme, ¿no? Y quién han sido los presidentes antiguos, porque al final ahí hay mucha esencia de lo que es la institución, ¿no? Y después me quedo con tu otra parte, ¿no? Yo también me considero un rebelde, o sea, un revolucionario, me gusta ahí algunas veces, pero es verdad que la vida me ha dado la madurez para mirarlo con más respeto y decir que hay que evolucionar, no hay que revolucionar, que hay que evolucionar para que no haya que hacer una revolución, ¿no? Y esa mirada, creo que esas dos son dos miradas, ¿no? Como de respeto al pasado y esa valentía para evolucionar hacia el futuro. Pero si algo ya funciona con esa delicadeza, ¿no? Dejar la revolución a un lado, ¿no? Es que Porque es una responsabilidad, ¿no? las revoluciones tienen algo de soberbia asociada siempre, ¿no? De pensar que lo que yo aporto, lo que yo traigo, es mejor que lo que hay. Y puede ser, ¿eh? No digo que en determinadas situaciones no pueda ser necesario, y grandes cosas se han logrado con revoluciones, pero también es cierto que podemos pecar de soberbios si pensamos que tenemos la verdad absoluta, ¿no? Y hay unos cimientos que por eso se llaman cimientos, que están allí, que han servido para construir instituciones y que por tanto hay que saber respetarlas y hay que saber seguir construyendo sin que el monstruo que decías tú parezca un monstruo, ¿no? Que sea algo armónico alrededor de lo cual sigues construyendo y que no se vea como un pegote añadido. Te tocas ahora la parte de armonía, ¿no? También. Me vienen aquí dos cosas otra vez. Lo primero, la parte de armonía. Tengo la suerte ahora de estar escribiendo un libro con una antropóloga sobre esos espacios donde saber ser y saber hacer en equipo, ¿no? Y una de las cosas que estamos investigando es la teoría de la música y cómo relacionamos esa armonía, cómo ajustas a esas piezas en un equipo que suenen bien, ¿no? Y creo que esa es una buena mirada, o sea, oye, ¿cómo hago que esto siga sonando a armonía? Sabiendo que va a haber una entropía cultural siempre y que es bueno que la haya, porque es la que mantiene el ecosistema vivo, ¿no? Pero debería de estar más ojo a visor donde está. Y después en esa parte que decías más de revolucionaria, ¿no? Yo siempre, yo soy un fracasado escolar, ¿no? Entonces, claro, mi vocación es crear un sistema, ¿no? Por lo menos paralelo, ¿no? O sea, que sea para otros también, ¿no? Y ahí me gusta mucho un investigador del siglo XX que se llamaba Bucky Fuller y decía, crea un sistema nuevo que dé evidencias que el anterior se está quedando obsoleto. Y me gusta esa ¿no? Porque convive bien con mi espíritu revolucionario, ¿no? Bueno, pero me da la tranquilidad que yo soy el que vamos a crearlo y que vamos a ir buscando evidencias, pero no cargarse. No decir es que este no vale, porque de por sí ya está mal. Es como decía José Saramago, ¿no? El neoliberalismo, de por sí la palabra ya va mal, porque no es nuevo. Es imposible borrar lo antiguo. No, ¿No? y sería una traición al final. O sea, lo que pasa es que el mundo evoluciona y por lo tanto uno ha de saber adaptarse a esa evolución, tanto del mundo como de las instituciones, ¿no? Pero renegar del pasado es un error evidente y además es que hay tanto bueno que debemos seguir respetando y utilizando que vamos, pretender cambiarlo todo no es una buena idea nunca. No es una buena idea nunca. Y más en áreas que han estado tradicionalmente negligenciadas o un poco olvidadas, ¿no? En nuestro campo, que es la salud global, que antes era la medicina tropical, que se cambiaron los términos porque tenían asociados connotaciones colonialistas y demás. No tenemos el lujo de tener muchas corrientes de pensamiento porque a nadie le había importado demasiado el tipo de cosas que hacemos, ¿no? Entonces, a los que sí les había importado en el pasado, esos hay que tenerlos muy presentes y
no olvidarnos de ellos. Otra cosa es que le des una vuelta a cómo crees que se deben hacer las cosas en el 2024, ¿no? Y no en el 1980 o en el 2005. Pero siempre con respeto a tus predecesores, que se dejaron la piel en un momento histórico en el que era mucho más difícil hacer lo que hacemos hoy. Sí, totalmente de acuerdo, porque yo pienso que cuando tienes la suerte de tener esos predecesores, ¿no? Y han ido evolucionando según los tiempos, tú lo que tienes la suerte de seguir evolucionando, la responsabilidad también de seguir evolucionando, ¿no? Yo creo que hay que hacer una transformación, una revolución cuando es que no se ha ido evolucionando, se ha agarrado a algo seguro que pensábamos que no se iba a acabar. Entonces ahí sí que podríamos hablar de otro término, pero si las cosas se van haciendo deberíamos de tener esa parte más evolutiva, constante. Y estoy totalmente de acuerdo ahí. Vamos a ir cerrando, ¿no, Quique? Y para mí está siendo un placer, aprendiendo muchísimo, y me gustaría preguntarte si dentro de esta parte de la vocación y la profesión y todo lo que hemos ido hablando, si hay algo que no te he preguntado que te gustaría comentar. Bueno, yo creo que una cosa importante que me gustaría decir es el no perder el entusiasmo por seguir esa vocación, ¿no? Hay determinados momentos de tu vida en el que el sistema te empuja hacia desviarte de esa vocación, ¿no? Por ponerte un ejemplo, en mi caso, yo tenía la suerte de venir de una familia sin dificultades y sin problemas, y a pesar de que no despertaba ningún entusiasmo que yo me dedicase a lo que en la época llamábamos medicina tropical, y por eso pude hacerlo, porque no tenía que dedicarme a buscar dinero para mantenerme. El hecho de haber seguido persistiendo en ese deseo y en esa vocación es lo que me ha llevado aquí, ¿no? Y yo siempre intento transmitir el mensaje de lo importante que es fiarse del instinto, ¿no? de una persona. Si esa persona ve claro hacia dónde quiere ir y hacia dónde quiere llegar, insistir en que ese es el camino. Luego siempre estarás a tiempo de cambiar si necesitas cambiarlo. Pero no dejes nunca de soñar en tu vocación. Por muy rara que sea, por muy complicada que sea, por muy utópica que parezca, ese es el consejo. Yo siempre recuerdo que mi padre nos contaba que cuando mi padre de joven era músico, y cuando hablaba con su padre, con mi abuelo, le expresó en su momento el deseo de convertirse en un músico profesional, ¿no? Y mi abuelo le dijo, pues tú eres bueno en eso que haces. Y mi padre decía, sí, bastante bueno. ¿Y serás como estos Beatles? Y mi padre decía, no, ¿cómo voy a ser como estos Beatles? Y dice, pues si no vas a ser el mejor de lo que hagas, no lo seas. Y eso, en alguna manera, es que la vocación de mi padre no era ser músico, ser cantante, ¿no? Y en cambio, luego acabó dedicándose en lo que sí pudo ser uno de los mejores de su rango, ¿no? Por eso digo, seamos conscientes del privilegio de tener una vocación, no todo el mundo la tiene, y cuando la tengas, no dejes de perseguirla. Y no dejes de pedir consejo a los que te puedan aconsejar bien, y luego interpretarlo de la manera que creas más oportuna. No todo el mundo tiene la verdad absoluta, pero si tienes una vocación, por muy rara que sea esta o por muy específica que sea esta, y por muy contracorriente que vayas, intenta perseguirla. Gracias, Quique, por tu tiempo y por tu sabiduría. Gracias a vosotros. Hasta aquí la gran pregunta de hoy. Si quieres seguir creciendo como líder, entra en beforget.com/modelo y descubre paso a paso cómo ser un líder que consigue resultados exponenciales, porque tú te mereces la exponencialidad.